Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de J-Lo cuando anunció su compromiso con Ben Affleck. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Lo primero que podemos notar es que antes de que comience a hablar, justamente el primer cuadro del video es J-Lo viendo hacia abajo, además sonriendo. Esto nos indica que está conectando con sentimientos y emociones. También vemos cómo baja ligeramente su labio inferior, dejando a la vista sus dientes inferiores. Esto nos indica que hay ansiedad y nerviosismo. Después voltea hacia la cámara y dice: les dije que tenía una historia muy importante y muy personal que contarles. Cuando menciona eso podemos notar cómo reprime una sonrisa. Vean cómo genera presión en el centro de sus labios para reprimir y contener esta sonrisa, pero vemos cómo desde aquí comienzan ya a elevarse y a tensionarse sus pómulos. Esto nos está indicando que ella busca contener esta emoción, esta sonrisa, está buscando controlarse, y lo vamos a ver porque lo acompaña con respiración justamente para tranquilizarse. I told you I had a special, very personal story to tell that I want to share here. Cuando dice special, vemos cómo inclina su cabeza ligeramente hacia la izquierda. Recuerden que el lado izquierdo es el lado de las emociones, el más espontáneo, genuino y emocional. Además de eso, vemos cómo cierra los ojos. Esto se conoce como AD45 y es una barrera. Además de eso, también va a elevar ligeramente su hombro izquierdo como si diera un brinco, lo que nos indica que está reteniendo información. Vemos cómo sigue apretando sus labios reteniendo esta sonrisa. Por lo tanto, la vemos nerviosa, ansiosa y emocionada. Después de eso, deja de ver hacia el frente y rompe el contacto visual mientras sonríe. Lo importante aquí es ver si sus sonrisas son verídicas. Así que vamos a ver, de acuerdo a Paul Ekman, cómo debe de constituirse una sonrisa verídica. De acuerdo a Paul Ekman, estos son los 3 puntos importantes que se necesitan para considerar una sonrisa verídica o genuina. Lo primero es los ojos, que se marquen arrugas en los ojos o estas patas de gallo o estas líneas de expresión aquí. ¿Por qué? Porque quiere decir que el músculo orbicular está en acción. El segundo punto es que se eleven los pómulos y se tensionen. Y el siguiente o el tercero es que las comisuras se eleven, no que vayan horizontal, no que vayan hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, estos son los 3 puntos. Entonces, para distinguir una sonrisa forzada de una natural, lo primero que vamos a notar son los músculos. Vamos a ver cómo en la forzada únicamente se va a implementar esta parte de aquí, pero en la natural, que además también se conoce como una sonrisa espontánea o Duchenne, vamos a ver que se utiliza tanto el músculo orbicular como los músculos cigomáticos mayor y menor. Entonces vamos a ver mucho más movimiento en nuestro rostro. Y para concluir con este tema de las sonrisas, vamos a tener este ejemplo. Vean cómo esta sonrisa es verídica y esta no, y lo podemos ver simplemente porque esta tiene las comisuras arriba, porque tiene los pómulos elevados, tensionados, y además están marcando estas arrugas o líneas de expresión en sus ojos. A diferencia de esta, vean cómo aquí no hay tensión en los pómulos, tampoco hay una contracción en sus ojos y las comisuras apenas se elevan. Entonces ya saben esta diferencia y ahora pueden distinguir esta sonrisa que es espontánea y genuina a una forzada. Por lo tanto, retomando a J-Lo, podemos notar cómo, aunque es muy leve, cumple con estos 3 momentos, que es elevar sus comisuras, elevar los pómulos y tensionarlos, y generar ligeramente estas líneas de expresión. Entonces, están muy leves y hay momentos en este video donde vamos a ver mucho más esta expresión o esta sonrisa genuina, pero aquí vemos que sí están ligeramente. Y entonces genera esta expresión de sorpresa y énfasis, y lo podemos saber ya que eleva sus cejas al grado de generar estas líneas de expresión en su frente. También deja caer ligeramente su mandíbula y vemos la tensión que genera en su cuello.
Y entonces lo anuncia y dice estoy comprometida, y en el momento en que dice estoy comprometida podemos notar esta expresión. Vean cómo se dilatan sus fosas nasales, vean cómo se estiran sus labios horizontalmente. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y nos indica que hay un vínculo emocional. Por lo tanto, aquí estamos viendo demasiadas emociones genuinas en el momento en que está dando la noticia. Y entonces llega el momento donde genera esta sonrisa, y si prestaron atención a todo lo que les acabo de explicar de las sonrisas, ya se habrán dado cuenta que esta es una sonrisa genuina de felicidad, y lo podrán saber por cómo está elevando sus comisuras, cómo tensiona sus pómulos, cómo hace chiquitos sus ojos, que eso es algo que vimos también en el video de miradas, que si no lo han visto se los dejo por acá, que es justamente lo que les explico de el músculo orbicular y cómo se forman estas líneas de expresión aquí. Entonces estamos viendo una sonrisa genuina de felicidad. De hecho, después de eso vamos a notar cómo sonríe completamente y casi cierra los ojos y va a llevar su cabeza hacia atrás. Esta es una sonrisa que nos indica que no puede creerlo y pues claramente también es felicidad. De hecho, la mejor forma para que ustedes entiendan siempre en el lenguaje corporal es recrear los movimientos. Así que te invito a hacerlo. Simplemente sonríe, cierra los ojos y lleva tu cabeza hacia atrás, y vas a notar cómo cuando harías esto es simplemente que hay mucha felicidad y no lo puedes creer. Menciona que fue completamente inesperado y vemos cómo dirige su mirada hacia abajo y a la derecha, lo que nos indica que está conectando con sentimientos y sensaciones. It was totally unexpected. Luego hay un estímulo reflejo, y es que Jay lo menciona, my love. Ben, come in and he get down in one knee, o sea, cuando Ben se arrodilló, y cuando menciona eso vamos a notar cómo sonríe, cómo eleva su comisura, y vamos a ver cómo cierra los ojos. Esto quiere decir que está reviviendo mentalmente el momento, y recuerden que un estímulo reflejo es cuando mencionas una situación o el nombre de una persona y vamos a ver una emoción reflejada en el cuerpo. En este caso se ve cuando eleva la comisura y nos está indicando que ella está reviviendo mentalmente, que le agrada ese recuerdo que está viendo y además el querer quedárselo para ella. My love came in, Ben came in, and he got down on one knee. Menciona que dijo cosas que nunca olvidará y nuevamente cierra los ojos. Otra vez es una forma de aislarse del momento para quedárselo únicamente con ella y conectar directamente con ese recuerdo, pero ahora baja las comisuras, indicándonos nostalgia. And he said some things that I'll never forget. Después de eso, afina sus labios y los estira nuevamente horizontalmente para después elevar sus comisuras y generar una sonrisa, indicándonos retención de emociones. Pasa el momento en que Ben le hace la pregunta de si quiere casarse con ella y podemos notar esta expresión. Vean cómo baja sus comisuras. Esto sucede porque se está relajando los músculos de su cara, por eso baja, todo comienza a bajar. De hecho vemos cómo también se marca el surco nasogeniano. Después vemos cómo sus ojos también comienzan a nublarse o a generar estas lágrimas, indicándonos todo el sentimiento que está sintiendo. De hecho vean la punta de su nariz, comienza a tornarse roja. Por lo tanto, en este momento ya estamos viendo también procesos fisiológicos, qué está pasando en su cuerpo por las emociones que está sintiendo en el momento. And then he pulled out a ring, and he said, "Will you marry me?" And it was the most perfect moment. Vemos que le da pena mostrar estas emociones y por eso nuevamente rompe el contacto visual y vemos como otra vez estira horizontalmente sus labios ligeramente, lo que nos indica este vínculo emocional, pero también este miedo inconsciente a verse afectada o próximo a estarlo. Menciona que significa mucho que una persona piense mucho en ti y realmente te vea, y cuando menciona eso vean cómo inclina toda su cabeza hacia la izquierda, por lo tanto eso es algo que genuinamente ella cree. It means so much when somebody really thinks about you and loves you and sees you. Dice que fue un momento perfecto y vemos cómo nuevamente está viendo hacia abajo, indicándonos que está conectando con sentimientos y emociones, y vean cómo eleva su comisura, por lo tanto esto que está recordando está generando una emoción positiva en ella.
was just the most perfect moment. Y después llega este momento que me parece clave en este análisis y muy interesante, y es que menciona que está muy contenta de tener una segunda oportunidad en el amor. Y cuando dice eso vamos a ver cómo genera una postura de tortuga. Lo que hace es elevar sus hombros para proteger inconscientemente su cuello, pero vemos también cómo genera esta sonrisa que está también estirada horizontalmente. Por lo tanto, esto nos indica que genuinamente se siente vulnerable, pero está dispuesta a vivirlo. No sabe lo que viene, sí hay como un deseo inconsciente de protegerse, pero aún así la confianza de que esto sí puede salir bien y estas ganas de sentirlo y de vivirlo. Sabe que esto la puede afectar, por eso se está protegiendo inconscientemente, se siente vulnerable, pero también se siente con estas ganas de vivirlo y de disfrutar el momento. Entonces vemos como esa contrariedad y estas ganas de no sé qué viene, pero vamos a hacerlo. Feeling so lucky. It's not often you get a second chance at true love. En pocas palabras, sabe que puede verse afectada, por eso inconscientemente hay un deseo de protegerse, hay vulnerabilidad, pero también hay una emoción y un deseo de vivirlo. Está esa confianza. Dice que se siente muy feliz y podemos notar en ese momento que quien está grabando es Ben, y por eso ahora tiene sentido que cuando desviaba su mirada no solamente era para romper el contacto visual con quienes estuvieran viendo su público, quienes vieran el video, sino también con Ben. Es una forma también como de mostrar esta pena que todavía siente al demostrar esa vulnerabilidad, pero vemos que en este momento eleva su mentón que se conoce como M53, indicándole seguridad, seguridad por la decisión que tomaron y felicidad. We feel very lucky. Por lo tanto, en este momento donde ya está viendo directamente a Ben, vemos cómo eleva ese mentón, demostrándole esa seguridad, como diciéndole que pase lo que pase, está segura de su decisión. Concluye diciéndole a Ben, I love you, y cuando dice eso nuevamente rompe el contacto visual, voltea hacia abajo, conecta con esos sentimientos, pero nos indica también esta mezcla de felicidad y pena. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.